Hola a todos, gracias por venir. La charla que os voy a dar va a hablar sobre APIs. Voy a intentar que sea mitad pues contenidos y la otra mitad que sea un poquito más práctica. Entonces, si pincháis en este QR code o directamente entráis en GitHub y buscáis por JR Huerga, que lo tenéis abajo a la izquierda, podéis ver el código que vamos a intentar utilizar en la segunda mitad de la charla. La verdad es que solamente tengo de 12 a 1 y, bueno, me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo, pero esta sala luego se va a ocupar para el tema de los Open Space, con lo cual, bueno, igual tengo que ir un poquito rápido, ¿vale? Entonces, bueno, os pido disculpas. Bueno. Entiendo que la mayor parte de vosotros sabéis perfectamente lo que es una API, que hay detrás de la disciplina de API Management. Eso es porque, evidentemente, las APIs ya no es algo súper nuevo que acaba de salir del mercado, sino que realmente ya están entrando pues, todos estos temas de las APIs, los microservicios, ya en una fase de madurez, ¿no? Ya nos estamos encontrando con que prácticamente la mayor parte de las grandes compañías de este país y la administración pública ya están empezando a tener APIs en producción, ¿no? Claro, tampoco podemos decir que todas las empresas de España estén exactamente al mismo nivel, a nivel de madurez, ¿no? ¿Cómo podemos medir este modelo, ¿no? Bueno, esto sería una evolución de lo que ha sido en los últimos casi 40 años la evolución de lo que sería el mundo de la integración, ¿no? En un primer estadio, pues hace ya muchísimos años, ¿no? Teníamos básicamente aplicaciones monolíticas que no se conectaban con nadie. Luego ya, ponle que por los años 70 aproximadamente, fue cuando ya empezaron los mainframes entre sí a hablarse sobre todo mediante mensajería EDI. Esto ha permitido grandísimos avances, como por ejemplo la fabricación just in time. Ya sabéis que desde hace muchísimos años tú pides un coche a un concesionario, realmente no hay ningún tipo de inventario y al cabo de N semanas ya tienes el coche fabricado, ¿no? Entonces el just in time tiene un vínculo muy fuerte con lo que es la mensajería EDI y la mensajería entre sistemas, ¿no? Esto aún así, evidentemente es una tecnología bastante antigua, ¿no? Los que ya lleváis un tiempo trabajando, pues ya sabéis, ¿no?, que luego hubo una gran corriente en lo que era los primeros, bueno, lo que era la informática distribuida, los componentes, de una manera muy incipiente, en el que sobre todo lo que teníamos era, bueno, pues la capacidad de comunicar pues, entre Java, EJBs y tal, utilizando RMI, Corba. Luego ya en la década del 2000 fue cuando nos llegó todo lo que es la oleada de las arquitecturas orientadas a servicios, donde ahí, bueno, pues ya teníamos el tema del SOAT, los WSDL, donde empezaron a pegar muy fuerte todo lo que son los ESBs, ¿no?, los buses, el BPEL y tal. Y ya recientemente, aproximadamente en los últimos 7 o 8 años, es cuando ya ha empezado a pegar todo lo que es el tema primero de las web APIs y luego ya las APIs pensadas como sobre todo una manera de dentro de una compañía ser capaz de conectar sistemas entre sí, ¿no? Ahí ya fue cuando ya empezaron a aparecer los primeros gateways y cuando ya pues, todo lo que es el tema de REST pues ya se hizo tremendamente popular. Estamos en una fase en la que ya empezamos a tener muchos clientes que empiezan a cambiar sus comunicaciones B2B antiguas, ya se empiezan a cambiar por comunicaciones vía API, con lo cual ya estamos empezando a hablar de APIs externas, sobre todo orientadas a partners, donde ahí ya empieza a tener mucho papel lo que es la parte del API Portal o del Marketplace, y donde ya se empieza a hablar de otros protocolos que vamos a ver luego más adelante en la parte práctica, como por ejemplo GraphQL, o empezamos a ver otras tendencias en el mundo de la integración, ¿no? Por ejemplo el IPaaS. También estamos empezando a llegar en algunos casos al mundo de las Open APIs, ¿no?, donde realmente ahí lo que se está buscando es fomentar la innovación. Es decir, tú expones tus APIs, que realmente cualquiera las pueda utilizar, y con un poco de suerte pues empiezan a aparecer aplicaciones de terceros novedosas, donde empiezas a llegar a nuevos mercados que antes ni te imaginabas, ¿no? Un tema que también va a pegar muy fuerte, que es la sincronía, ¿no? En lugar de tanto modelo pull con request response como estamos viviendo actualmente, pues bueno, esperemos que en breve lleguemos a un mundo en el que sea todo notificaciones, asíncrono y donde realmente haya mucha más interactividad, ¿no?
Al final, como os digo, la mayor parte de las grandes compañías y alguna un poquito más pequeña están publicando APIs. Claro, al final llega un momento en el que si todas las empresas se acaban convirtiendo en proveedores de APIs y los terceros empiezan a consumir estas APIs, llega un momento en que estas empresas se pueden empezar a preguntar cómo pueden competir entre ellas. Es decir, cómo elegir las APIs de una aseguradora frente a las APIs de otra aseguradora o cómo elegir las APIs de un banco sobre las APIs de otro banco competidor, ¿no? Entonces es ahí donde hay un concepto que también está pegando bastante fuerte, que es el concepto de DX, Developer Experience. Entonces, al final, con el concepto de Developer Experience, lo que estamos haciendo es tratar al Marketplace, tratar al API Portal, un poco de la misma manera que Amazon utiliza su portal para conseguir engagement de los clientes, ¿no? De todos nosotros. Entonces, claro, evidentemente, cuando tú entras en Amazon, la idea es que no solamente visites la página, veas el producto, sino que al final, evidentemente, pues compres, te crees una cuenta y te conviertas en un cliente recurrente. Entonces, en el caso de los API Portal, en el caso de los Marketplace, tenemos que perseguir exactamente lo mismo. Es decir, no vale que un desarrollador caiga aleatoriamente en nuestro portal de APIs, le eche un vistazo, no lo vea muy claro y se vaya al portal del competidor, ¿no? Tenemos que intentar por todos los medios hacer que ese desarrollador se quede en nuestro portal y que al final acabe consumiendo, ¿no? En este caso, creando aplicaciones, ¿no? Los que trabajáis en ventas conocéis, bueno, lo que es el funnel de ventas, ¿no? Tienes arriba los leads, tienes un poquito abajo los clientes que te piden oferta, a los que le haces oferta y a los que consigues vender, ¿no? Bueno, pues también con los API Portal, con los Marketplaces, tenemos un concepto parecido, ¿no? Es decir, arriba del todo tenemos mucha gente, quizá muchos despistados que han entrado en nuestro Marketplace, pero que se van, ¿no? Otros ya por fin se acaban registrando en el portal, acaban creando cuenta, otros ya se animan, empiezan a utilizar las APIs, empiezan a consumir lo que serían los mocks, las sandbox, y bueno, pues afortunadamente no, alguno de ellos ya empieza a pedir, ya se suscribe a lo que serían las APIs reales, las APIs live, y finalmente algunos pues ya no solamente tienen ya unas cuantas aplicaciones creadas, sino incluso son miembros activos de la comunidad, ¿no? Entonces, al final las empresas tienen que intentar llegar un poco a este modelo, ¿no? Es decir, o sea, publicar un portal de APIs, pero no por moda, sino porque realmente crees que es una manera en la que vas a conseguir atraer a partners B2B, a desarrolladores independientes, a las grandes empresas GAFA, ¿no? O sea, Google, Amazon, Facebook, etcétera. ¿Cómo consigues mejorar el Developer Experience? Bueno, pues hay muchas cosas que puedes hacer, ¿no? Aquí veis unas cuantas, ¿no? Algunas son de cajón, ¿no? Y se lleva muchísimos años insistiendo en utilizar, bueno, pues todo lo que es el OpenAPI, el 2.0, ¿no? También llamado Swagger, el OpenAPI 3.0, pero que realmente las APIs estén muy documentadas, ¿no? Muy bien documentadas. Que realmente no haga falta que nadie mande un mail o haga una llamada telefónica para preguntar por qué una API devuelve esto o lo demás allá. Más que nada porque seguramente si eso ocurre, se van a ir al portal de la competencia, ¿no? El tema del buscador, por ejemplo, el tema de términos y condiciones claras es importante. Al final el tema legal, el tema jurídico, pues tiene su relevancia. Tú si al final, ya sea como desarrollador independiente o como desarrollador de otra empresa, claro, si llega un momento en que esas APIs tú no ves claro que las vayas a poder utilizar de manera gratuita o que, por ejemplo, si son de pago, que esté claro, a partir de un momento te van a cobrar más, ¿no? Ese tipo de información tiene que estar muy clara. Y también te tiene que transmitir cierta seriedad, ¿no? Si tú ves que una empresa tiene sus APIs, pero no te da la sensación de que ese portal, de que esa empresa vaya a durar demasiado, no se lo tomen muy en serio, pues no vas a invertir un esfuerzo que puede ser muy grande en hacer una aplicación que consuma estas APIs, ¿no? Bueno, más temas, ¿no? Como tutoriales, wizards, vídeos, recomendaciones, ¿no? Que estás consumiendo una API de pagos y que a lo mejor el propio Marketplace te empieza a recomendar, por ejemplo, una API de préstamos, ¿no? O sea, eso es bastante interesante. El tema del enrollment, claro, si tú como desarrollador y cuando quieres empezar a consumir una API lo que te sacan es un formulario con 20 campos, pues muchas veces no lo vas a cumplimentar y te vas a ir a otro portal, ¿no? Entonces se trata de hacer un enrollment, pues a lo mejor escalonado. Primero solo te pido el usuario, te dejo que pongas la contraseña y luego ya un poquito más adelante ya te empiezo a pedir más datos, ¿no? ¿Vale? Bueno, más o menos os hacéis una idea, ¿no? Es convertir ese marketplace realmente en una auténtica telaraña que consiga atrapar a los desarrolladores y que no se vayan a otro, ¿no? Esta madurez que os digo también la estamos viendo a nivel ya de macroempresa, ¿no? O sea, a nivel de industria.
Entonces, hay ya muchos foros, muchos organismos que llevan ya un tiempo estandarizando pues, lo que serían APIs alrededor de conceptos alrededor de dominios, ¿no? De dominios funcionales. Quizá la más famosa es PSE2, que ahora lo veremos, pero ya sabéis, ¿no? Que está siendo el quebradero de cabeza de muchos bancos ahora mismo, porque vais a ver que los plazos están ahí a la vuelta de la esquina. Pero, por ejemplo, también en el mundo telco, pues tenemos TM Forum, que la última vez que entré tenía ya 25 APIs ya definidas, ¿no? APIs que las tienen que ir implementando, o sería interesante que las implementaran las grandes telcos, ¿no? Open Insurance, que seguros siempre va un poquito, en este caso, un poquito más retrasado en este tema, pero que también hay iniciativas. Y Vayan, que también es un concepto de banca que lleva muchísimos años y que le ha venido perfecto el tema de todo lo que es la ola de las APIs, ¿no? Vayan, cuando nació, estaba más en el mundo de los servicios, ¿no? En el mundo SOAT, quizá. Los que conozcáis PSE2, si estáis trabajando activamente en un proyecto de un banco, pues seguro que estáis viendo este slide con dolor, ¿no? Porque, bueno, muchos seguramente llevaréis ya, pues seguramente más de un año peleándoos con todos estos conceptos y un poquito contrario. Los que no lo conozcáis, esto digamos que es un poco lo que estamos implementando pues, todas las empresas de banca en este momento, ¿no? Es decir, lo que tenemos es third parties. Third parties pueden ser cualquier empresa, da igual que sea una fintech, puede ser otro banco, puede ser una empresa de retail, que lo que quiere hacer es consumir APIs que obligatoriamente los bancos tienen que exponer sí o sí, además por ley. PSE2, de hecho, es una ley de la Unión Europea que además se ha traspuesto a cada país, con lo cual no hay escapatoria, ¿no? Entonces, al final el objetivo es que los usuarios sean capaces de acceder a agregadores que a lo mejor te estén mostrando los últimos movimientos de tu cuenta, los últimos movimientos de tu tarjeta o incluso iniciar un pago, ¿vale? Sin tener que estar utilizando alternativas que son un poco, bueno, pues un poco deficitarias, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el tema del web scraping, ¿no? Que es lo que está utilizando ahora mismo muchísimas empresas y que son muy peligrosas porque está dando tu contraseña de banco para que esa empresa haga una agregación, ¿no? Entonces, con APIs, pues va a ser una solución mucho más elegante, ¿no? Y los bancos, pues como veis, están contrarreloj implementando pues esas APIs que veis, ¿no? La API de OAuth, la API de consentimientos, la API de cuentas, la API de pagos. Y además de todo esto, para complicarlo más todavía, encima en PSE2, pues bueno, estamos rompiendo algo muy inherente en el mundo de las APIs, que era el concepto del Client ID y el Secret, y aquí realmente para consumir una API, pues no te hace falta un Client ID, sino que directamente utilizas un certificado eIDAS que te haya generado la EBA, o sea, la European Bank Association, y a partir de ahí a tirar, ¿no? Entonces, todo esto al final, evidentemente, a los bancos les está dando muchísimos quebraderos de cabeza porque esos certificados, pues hay que validarlos en un registro como PRETA, a partir de ahí tienes que tener una lista blanca, una lista negra. Podéis asumir que ahora mismo están todas las organizaciones bancarias, todos los bancos de Europa, realmente a saco con este tipo de proyectos, todos. ¿Por qué están a saco? Porque quedan 4 semanas, o sea, es que está a la vuelta de la esquina, donde todos los mocks de estas APIs tienen que estar publicados. Entonces, algunos bancos llevan ya trabajando en esto durante 1 año y medio, con lo cual van sobrados, y otros a día de hoy ni siquiera tienen un mock funcionando, ¿no? Con lo cual, bueno, pues durante las siguientes 4 semanas, pues mucha gente en este país no va a dormir, ¿no? Encima, aunque llegues al plazo de marzo, luego el 20 de junio tienes otro plazo que es esas mismas APIs, pero ya la versión live, ¿no? No los mocks. Con lo cual, pues más presión todavía, ¿no? A mediados de junio, cualquier TPP en la Unión Europea podrá empezar a consumir estas APIs. Y además, más vale que funcionen, porque hay también mecanismos para que estos TPP se quejen si las APIs no funcionen y que los bancos tengan que tomar remedio, ¿no? Algo que también estamos viendo y que también está muy relacionado con el mundo de las APIs es, evidentemente, las arquitecturas distribuidas, ¿no? Y claro, y aquí lo que estamos dando cuenta es que se está avanzando tan rápido que a lo mejor un proyecto que tú has arrancado en el 2016, en el 2017, pues ahora mismo ya la tecnología pues ya se considera que está obsoleta, ¿no? Esto es un poco una evolución también de los últimos años, o sea, esto tampoco tiene muchísimos años. Ponle que por el 2015 empezamos a tener ya empresas que ya empezaban a recubrir su USB con un API Gateway, eso fue hace solamente 3 añitos, y ya enseguida
pues ya muchas se quedaron obsoletas, porque ya el SB dejó de gustar a la mayor parte de las empresas, ya todo el mundo empezó a hacer una integración basada en micros, ¿no? Un poco con todo lo que es la arquitectura de Netflix. Pero luego a continuación, bueno, pues ya habéis visto, ¿no? Estamos empezando a colocar el API Gateway, pues a lo mejor más bien como un frontal, ¿no? De lo que llamamos un Edge Gateway, ¿no? Protegiendo todos estos microservicios. Y luego ya, con el concepto de Service Mesh, pues ya realmente tampoco sabemos muy bien qué hacer con el API Gateway. Ya no sabemos si meterlo con un patrón sidecar dentro de los microservicios, o si realmente tenemos que embeberlo en la sombra, ¿no? Dentro de Service Mesh, ¿no? Utilizando Istio. Bueno, como veis, las cosas van cambiando mucho, ¿no? Y ya hasta el extremo, ¿no? De que ya tenemos muy asimilado el concepto de microservicios y ahora ya llegamos a un punto en el que tampoco debemos hacer microservicios, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es todo serverless, todo funciones, ¿no? Incluso, como os digo, este patrón que tenemos todos tan clarísimo, ¿no? Del request response, pues también en breve también se va a quedar obsoleto cuando empecemos todos a hacer ya realmente APIs, interface asíncronas, ¿no? Y realmente nos sorprenderemos, ¿no? Diremos, joder, ¿cómo puede ser que hace unos años estuvimos todos tan tranquilos, ¿no? Haciendo request response, cuando esto comparado con un modelo asíncrono, pues tiene un rendimiento lamentable, ¿no? Esto es un poco también una foto, ¿no? de cómo ha evolucionado todo esto y cómo seguirá evolucionando, ¿no? Pues desde los monolitos tradicionales a los microservicios y luego ya pues un poco a lo que estamos viendo ahora de las funciones, ¿no? Del serverless. Y el gateway, pues ya, bueno, no solamente ya lo tenemos en formato Edge, sino que, como decía antes, ya empezamos a verlo como embebido, ¿no? Dentro de tu pod en Kubernetes, pegado a tu microservicio. Otros que también están madurando y muy rápido también, pues son los malos, ¿no? Los ciberdelincuentes, ¿no? Entonces, al final da igual lo segura que sea tu API, que seguro que hay un tío más listo que tú que está pensando un ataque que te va a destrozar las APIs, ¿no? Según Gartner, bueno, pues para nada, dentro de 2 o 3 añitos, el principal punto en el que se van a concentrar los atacantes va a ser en las APIs. Muchas veces pensamos todos que los atacantes lo que están haciendo es centrarse pues, en colarse por un puerto, o conseguir un token, o conseguir una clave, y realmente la realidad no es esa. O sea, muchas veces un atacante simplemente consigue un token totalmente legal porque se da de alta en una API o se da de alta en una aplicación, él ya tiene su access token, ¿no? Lo que veis ahí entre paréntesis, y realmente su ataque es ponerse en plan fuerza bruta a intentar meter pues, parámetros, a intentar hacer lo que sería antes, bueno, pues SQL injections, ¿no? o incluso tampering de parámetros, bueno, pues te lo van haciendo en las APIs, ¿no? Entonces, bueno, pues al final llega un momento en que es un poco triste, ¿no? Que tengas tu API súper protegida, con certificados, con claves, con access token, con 1000 cosas, con flujos súper complicados y tal, y que al final realmente te esté entrando alguien con un token que tú lo acabas de dar hace un minuto y lo único que está haciendo es intentar colarse y acceder al expediente de otra persona, a los datos de otro cliente, y porque sencillamente como desarrolladores no hemos tenido el cuidado de aplicar seguridad operativa y de, bueno, a lo mejor esa API es legal, es una llamada lícita, pero hay que verificar de nuevo si realmente te tengo que dar estos datos que me estás pidiendo porque a lo mejor no son datos tuyos, ¿no? Aquí lo más triste es que, y lo estamos viendo también en las noticias, los atacantes llevan muchos años explotando todo esto. Lo estáis viendo en las noticias que ha habido sobre Facebook y sobre otras empresas. Y lo malo es eso, ¿no? Que hay muchos atacantes que están tranquilamente durante años explotando este tipo de vulnerabilidades. También, afortunadamente, la industria también nos vamos un poco espabilando, ¿no? Y los que habéis programado alguna vez con una API Gateway, pues ya sabéis que las políticas anti-throttling que tienen, o sea, de protección, o sea, las políticas de throttling y las políticas anti-hacking que tienen, pues la verdad es que son también bastante penosas, ¿no? O sea, muchas veces se limitan a hacer 4 validaciones estáticas. Se está empezando ya a ver algunas empresas que lo que hacen es que te ponen un modelo pues en TensorFlow o lo que sea, un modelo de Machine Learning, que lo que va haciendo es analizar el tráfico y a partir de ahí empezar a detectar cosas extrañas. Pues a lo mejor una llamada es perfecta porque tiene su token, tiene su ID, todo bien, pero es que resulta que te está haciendo ese usuario de repente 1000 llamadas, cuando lo normal es que eso te inicia 2 o 3 seguidas, ¿no? Entonces eso, pues a lo mejor las 1000 llamadas son lícitas, pero este tipo de sistemas pues levantan la mano y te paran ese tipo de llamadas, ¿no? Muchas de estas empresas que están haciendo estos modelos se integran con los API Gateways, con lo cual pues suele ser una combinación bastante chula. Vale. Como decíamos antes, ¿no? O sea, lo que también estamos viendo es que, bueno, pues todo lo que son los protocolos estándar, ¿no? Todo lo que es el request response, el JSON y tal,
lo que estás viendo también es que todo esto también va evolucionando. Entonces, GraphQL, que es un poco lo que vamos a ver ahora en esta segunda parte, pues está de alguna manera mejorando mucho, sobre todo cómo podemos hacer lo que serían el backend for frontend, ¿no? O sea, esas APIs que están sobre todo más pensadas en la interfaz de usuario y no tanto lo que son las core APIs. Y el tema de la sincronía que os comentaba antes, ¿vale? Los que no conozcáis GraphQL, básicamente lo que nos vamos a encontrar es abajo nuestros APIs tradicionales, ¿no? Nuestros APIs REST debajo de un API Gateway, y lo que tenemos delante es a un tipo de motor. Podemos verlo como una especie como de motor equivalente a lo que era un motor de SQL, que lo que hace es que es capaz de interactuar con varias APIs diferentes y devolverte una respuesta unificada. Entonces, los que habéis tenido que hacer alguna aplicación, por ejemplo Angular o una aplicación de Android consumiendo APIs Core, os habréis dado cuenta que hay veces que el rendimiento no es muy bueno, porque tú, por ejemplo, quieres pintar un listado y lo que haces es llamar a una API que te da todos los datos y luego a continuación llamas a otras APIs, a lo mejor 10, 15 veces, para recuperar campos adicionales. Eso muchas veces lo hemos ido denominando API Experience y, bueno, pues al final lo que acaba teniendo es una latencia muy grande, ¿no? Porque estás haciendo demasiadas llamadas solo para pintar una página. Además, muchas veces hay algunas APIs que devuelven 40, 50 campos y tú solo querías 2 o 3 campos, ¿no? Entonces, todo esto con GraphQL pues es una manera de mejorarlo, ¿no? Y el otro concepto que os digo que es bastante relevante es que no sea todo request response, ¿vale? Como veis aquí, sino que empecemos ya a ver otro tipo de modelos, pues más modelos push, modelos asíncronos. Esto sería, por ejemplo, el típico flujo que se produce cuando estás haciendo alguna operación de larga duración. Tú lanzas un post, te devuelve quien sea, pues un ID, para que preguntes dentro de un ratito a ver si la operación ha terminado, y lo que tenemos a continuación es multitud de llamadas verificando si ese trabajo está hecho o no. Entonces, evidentemente, o sea, como os podéis imaginar, esto es una manera también de programar que es pues, bastante penosa, ¿no? Entonces, a donde vamos a llegar en breve es realmente a un modelo totalmente asíncrono. Es decir, ya no es que yo como aplicación cliente me suscribo a una API, por supuesto, pero es que además ahora lo que estoy haciendo es empezar a suscribirme a notificaciones. Con lo cual, en este caso, lo que acaba pasando es que tú lanzas una operación, pero le das un endpoint, con lo cual, evidentemente, tú como cliente también tienes que tener ya un API Gateway, tienes que tener la capacidad de recibir esas respuestas, y al cabo de minutos, horas o días, ese servidor ya te devolverá la llamada, ¿no? Entonces, esto, la verdad es que puede cambiar mucho la película, porque cuando os he dicho al principio que estamos ahora con el tema de PSD2, fijaros lo que vamos a conseguir con PSD2, ¿no? Es decir, si por cada cliente, por cada banco, un third party va a poder hacer hasta 4 llamadas cada día para ver tus movimientos de cuentas, pues imaginaos eso en una entidad que tenga millones de clientes, ¿no? Vamos a tener una cantidad de llamadas brutal. Si este concepto hubiera estado antes, pues lo que habríamos hecho es que esas APIs las hubiéramos hecho todas totalmente asíncronas, ¿no? A lo mejor tirando de un estándar incipiente que es el Async API, WebSockets, aunque WebSockets está más bien pensado para hacer aplicaciones cliente, pero realmente con este concepto pues tendríamos un poquito más de real time. A lo mejor de repente alguien te podría enviar un mensaje pues informándote que un cliente está llegando a 0 en su cuenta, ¿no? Entonces ese dato te interesa tenerlo cuanto antes para lanzar una notificación, pues para que te compre un crédito, para que le puedas meter algún tipo de préstamo, lo que sea, ¿no? Y eso te interesa que sea real time, ¿no? ¿Vale? Bueno, he ido un poco rápido, ahora lo que quería hacer era, bueno, sobre todo los que habéis traído ordenador y tal, pues os animo, ¿no? a que entréis a esta dirección, como os decía antes, y la idea es, un poco en el tiempo que me dé, haceros un ejemplo, ¿no? de cómo funcionan estos conceptos, sobre todo por todo lo que es el tema de GraphQL, y en este caso lo voy a hacer sobre Amazon Web Services, que aunque realmente no es el gateway más potente del mercado, pero bueno, yo creo que tanto Amazon Web Services como Azure, poquito a poco se van metiendo en la gran empresa y van teniendo cada vez más funcionalidades, ¿vale? Además, otro tema importante es que realmente ahora mismo, de los gateways que soporten GraphQL, francamente, yo ahora mismo solamente conozco Sensedia y lo que es el propio Amazon Web Services. Los demás, yo creo que cuando te dicen que soportan GraphQL, pues es más en plan roadmap, ¿no? Más en plan futuro, ¿vale? Vale.
Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer va a ser un poco los titulares, ¿no? La idea, el objetivo final va a ser que podáis ver cómo se crea una API de GraphQL, ¿vale? Entonces, como habéis visto en el slide previo, esa API GraphQL debe tirar de API REST, con lo cual un paso más que vamos a hacer va a ser crear esas API REST, y además lo que vamos a hacer va a ser dotarle de cierto backend, y eso lo vamos a hacer tirando de lambdas que a su vez se comunican con tablas que están en DynamoDB, ¿vale? O sea, esa va a ser un poco la foto para que os hagáis una idea de lo que podemos hacer. Lo bueno es que realmente podéis salir de aquí mañana o pasado, cuando sea, vais a ver que siguiendo esto en media hora sí que eres capaz de tener algo con GraphQL totalmente operativo, ¿vale? Entonces, esto de aquí sería... Ay, perdón. Vale, entonces, esto es donde os recomiendo que entréis, que sería GitHub. Si no lo veis muy claro, es JR Huerga, José Ramón Huerga, y luego ya ahí dentro acabaréis llegando a un directorio, a un proyecto, perdón, que es WeCodeFest en GraphQL, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos es básicamente los pasos, ¿no? de un poco lo que podemos hacer para levantar una API GraphQL. Como os decía, ¿no? Lo primero es crear la base de datos, crear unos cuantos lambdas, ¿vale? Dar de alta estos lambdas como una API dentro del API Gateway, y luego ya a partir de ahí, pues nada, ¿no? Ponerle un poquito, unos cuantos datos. En este caso, el ejemplo que he elegido es alrededor de las películas, también lo que serían las críticas de películas. Y luego ya abajo lo que vamos a hacer va a ser ya crear lo que es propiamente una API GraphQL y vamos a consultarla, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver si nos da tiempo. Entonces, bueno, los que tengáis cuenta en Amazon Web Services, ¿vale? La idea es, nada, pues podéis elegir cualquier región, ¿vale? Bueno, miento, hay algunas regiones que soportan lambdas, que soportan API Gateway, pero el motor GraphQL todavía no lo han dado de alta. Entonces hay algunas donde todavía no están, ¿no? Pero, por ejemplo, en la de Londres sí que lo tendríais absolutamente todo, ¿vale? Bueno, entonces, como no sé si me va a dar tiempo del todo, lo que hace va a ser ir trabajando sobre un entorno que ya está funcionando, ¿vale? De tal manera que, bueno, pues así me puedo saltar algún paso. Entonces, en el tutorial he intentado dejarlo todo bastante claro y que sea todo muy next, ¿vale? O sea, que no haya demasiadas sorpresas. Entonces, al final, como vamos a trabajar con películas y con críticas, pues lo primero es crear estas tablas, ¿vale? Entonces, aquí los chicos de Amazon, la verdad es que nos lo ponen bastante fácil, porque te dan esta base de datos, que es el DynamoDB, donde realmente crear una tabla es muy simple. Básicamente, lo único que te va a pedir es el nombre de la tabla y cuál es la clave primaria. Ya está. Luego ya está en ti que metas 40 campos o 400 campos, ¿vale? Entonces, en este caso, ya había dejado creadas estas dos tablas, un poco por ir rápido, pero bueno, básicamente, si quisiéramos crear una tabla nueva, lo único que tenemos que hacer, como os digo, es elegir un nombre, ¿vale? Decirle cuál va a ser nuestra clave primaria, y esa clave primaria decirle si básicamente va a ser un string, un numérico o lo que sea, ¿vale? Entonces, como veis, pues nada, ¿no? Es bastante sencillo dejar creadas estas tablas. Entonces, en el caso de películas y de reviews, pues básicamente hice eso mismo. O sea, dejé creadas esas dos tablas, ¿vale? Muy sencillo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser hacer, por así decirlo, la lógica de negocio que tendrían nuestras APIs REST. Todavía no hemos llegado a lo que serían las APIs GraphQL. Entonces, en Amazon Web Services, lo normal es utilizar lambdas, ¿vale? Entonces, para poder crear lambdas, lo que tenemos que hacer es irnos a la consola de lambda. Y aquí, básicamente, bueno, hay muchas cosas. Esto, evidentemente, es como estamos programando en JavaScript, realmente podemos hacer lo que queramos, ¿no? O sea, podríamos haber hecho una sola lambda que aceptara múltiples operaciones. En este caso, por simplicidad, lo que he hecho ha sido que he creado un lambda por cada tipo de operación. Entonces,
Los que nunca hayáis probado a crear un lambda, os hago un pequeño ejemplo para que veáis qué pinta tiene. Básicamente lo que hacemos es decirle que queremos crear una función. Como veis, todo esto hace que, ¿no?, que el tema de los microservicios y tal se quede, en este sentido, un poquito obsoleto, ¿no? Porque aquí lo único que te limitas es decirle una función y ya Amazon lo va a ejecutar donde quiera, ¿no? O sea que ya te olvidas, si antes te olvidas de los servidores, pues ahora también te olvidas de los contenedores, ¿no? Ya los contenedores, eso ya es una utility. Bueno, entonces, si por ejemplo quisiéramos hacer un endpoint que lo que hace es que no sé, por ejemplo, te lista todos los coches que tienes dados de alta, ¿no? Haríamos algo como esto, ¿no? Decimos que el lambda se va a llamar carList, puedes elegir entre varios lenguajes de programación, en este caso Node va bien, y luego el único detalle que es un poco tricky es el tema de la seguridad, ¿no? La seguridad, porque al final tenemos el Dynamo, Lambda, el API Gateway. Bueno, pues Amazon también, de alguna manera, con los roles, de alguna manera te fuerza a que de manera manual tú autorices qué sistema quieres que hable con qué otro sistema. Entonces, aquí lo que puedes hacer es crear un nuevo rol. Yo lo que hice fue que, nada, me di de alta unos cuantos, ¿vale? En este caso voy a elegir uno de ellos. Ahora, si queréis, entramos a ver el rol, pero vamos, básicamente en ese rol lo que le estoy diciendo es que sea capaz de ejecutar Lambda y que además que sea capaz de acceder a una base de datos Dynamo, ¿vale? No tiene más. Entonces, nada, cuando esto lo creamos, nos acabará saliendo un pequeño IDE que podemos utilizar pues directamente para teclear el código, ¿no? Entonces aquí nos trae un ejemplillo, ¿no?, de cómo sería una función, que en este caso pues es un hello world, ¿no? Siempre que lo llames, te devuelve un 200 con el código, ¿vale? Ahora volvemos a la consola Lambda, pero bueno, como lo he mencionado antes, os voy a mostrar qué pinta tiene lo que es la parte de seguridad donde define los roles, ¿vale? Para que veáis un poco cómo va, ¿no? Ya digo que es muy sencillo. Lo que hice fue que me di de alta unos cuantos roles que están por aquí. Todos son iguales realmente, o sea, simplemente es que he hecho varios experimentos. Y nada, pues básicamente le estamos dando dos permisos. Le estamos diciendo que sea capaz de acceder por completo a Dynamo, y luego también tenemos un permiso que es poder ejecutar lambdas, ¿vale? Esto ya digo que es next, porque cuando estás creando el primer lambda te ofrece crear directamente un rol, ¿vale? Con lo cual esta parte no os tendréis que preocupar, salvo añadir el Dynamo, que eso sí que lo tenéis que hacer manualmente. Esto que os digo lo tenéis también aquí explicado, ¿vale? O sea, es decir, aquí en la parte del tutorial donde hablamos de cómo crear los lambda, aquí lo que hago es que al final os indico que habría que añadir también el acceso a Dynamo. Vale, entonces, como digo, ¿no?, para ganar un poquito de tiempo, lo que he hecho ha sido que he dejado ya dadas de alta lo que serían las funciones lambda, ¿vale? Entonces, vamos de nuevo a la consola de lambda para que veáis qué pinta tiene y vemos un poquito alguna de ellas, ¿no?, para que os hagáis una idea. Si hubiera tenido media hora más, lo habríamos ido creando de cero, ¿no? Pero bueno, igual también se puede hacer un poco repetitivo, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, es el lambda que es capaz de listarte todas las películas, ¿vale? Luego vais a ver que en el API Gateway esto lo vamos a asociar a una operación get. Vale, entonces, igual los que estáis al fondo no lo veis muy claro, voy a darle un poco más de zoom. Bueno, tampoco tiene mucho más, ¿eh? Y tampoco soy un experto en lambda, os aseguro que un crack hace esto, no sé si en menos código, pero de una manera más elegante, ¿no? Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es decirle que quiero utilizar una librería de Amazon, que es para poder acceder a Dynamo. Defines una función, ¿no? O sea, para eso estamos en el mundo, ¿no?, del Function as a Service. Aquí lo que estamos diciéndole es cómo se llama la tabla a la que queremos atacar, y atacamos a la tabla utilizando un objeto que es bastante conveniente, ¿no?, bastante simple, que es el Document Client, ¿no?, que te simplifica un poco lo que es la interacción con la base de datos. Entonces, en este caso es muy simple. Le estás diciendo al Document Client que te liste todas las películas, ¿vale? O sea, evidentemente en un caso real pues habría que hacerlo paginado, habría que hacerlo un poquito más listo, ¿no? Y bueno, pues ya está. O sea, lo que hace Scan es que te acaba llamando a otra función
te pasa lo que sería en data, todo lo que son los objetos, las películas, y ya está, ¿no? A partir de ahí, lo que acabas haciendo es que lo vuelves a meter en un mensaje de respuesta y se lo devuelves a quien te está llamando. Esto de aquí a lo mejor se extraña un poco, ¿no? Porque, claro, todos los que habéis hecho APIs, realmente lo normal habría sido devolver un array en un JSON y meter ahí toda la información, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es utilizar una funcionalidad de Amazon que sería el Lambda Proxy Integrator. Entonces, esa pieza pues es un poco especialita, ¿no? Te pide que le pongas en un campo cuál es el código de respuesta, los headers te pide que se lo metas en otro atributo y luego ya lo que es el body propiamente dicho, que encima para complicarlo pues lo tienes que meter, ¿no? Lo tienes que un poco medio codificar, ¿no? No es obligatorio, ¿eh? O sea, podríamos haber hecho este lambda que devolvía directamente la salida a REST normal y corriente. Pero bueno, el tema de esa integración, pues yo creo que merece la pena, ¿no? ¿Vale? Entonces, esta sería básicamente la función que es capaz de listarte las películas, ¿vale? Todo este código, de nuevo, ¿no? O sea, todo esto lo tenéis aquí arriba, es decir, o sea, si os venís luego a lo que es la parte de, en el JIT, a lo que es la parte de Movies, por ejemplo, pues vais a ver que, por ejemplo, el listado, pues lo tenéis aquí, en teoría. ¿Vale? O sea, que podéis coger el código y pegarlo rápidamente. Vale. Y así con todo. Vamos a ver si os parece alguna otra operación, por ejemplo, añadir una nueva entrada, ¿vale? Pero vamos, esto yo creo que son todas vais a ver que son todas muy sencillitas. Por ejemplo, una crítica, ¿cómo haces para añadir una crítica? Bueno, pues en este caso estamos haciendo básicamente, es lo mismo, o sea, es un código muy similar, tirando de nuevo del document client, y aquí lo que hacemos es convertir lo que nos está pasando el API Gateway, que el API Gateway además nos lo está pasando dentro de un evento, ¿vale? Todo esto es muy específico de cómo ha programado Amazon esta parte, ¿vale? O sea, en otro caso distinto, pues a lo mejor te lo habrían enviado directamente en el body, ¿no? Aquí te lo está metiendo dentro de un evento. Entonces, básicamente, lo que estás haciendo es cambiar de sitio, ¿no? Lo que te viene en el evento y lo metes ya en una estructura, que en este caso lo he llamado parámetros, y lo que hacemos es directamente pasar parámetros a una función más de document client que es un put, ¿vale? Y eso ya lo que va a hacer va a ser grabarlo en la base de datos. Además, como habéis visto que en Dynamo no nos hemos preocupado de decirle ningún tipo de campo ni nada parecido, pues nada, lo que va a hacer va a ser que en momento de ejecución va a ir dando de alta todos los campos nuevos que él no conociera, ¿vale? Pues, por ejemplo, en este caso, el identificador de la crítica, el identificador de la película, la calificación que le das, ¿vale? Y bueno, ya está. O sea, a partir de ahí esto lo dejaría grabado en la base de datos y luego ya te devuelve el control, en este caso devuelve el control al API Gateway para informarle que hay un nuevo campo dentro de la base de datos, un nuevo registro, ¿vale? Como digo, todo esto se debe mejorar, ¿no? O sea, meter mejor gestión de errores y tal, pero bueno, para un ejemplo, pues yo creo que va bien, ¿no? Y luego ya os voy a enseñar uno más que nada, simplemente añade una pequeña cosita, que es a la hora de listar las críticas, y porque me va a venir luego muy bien en el GraphQL, este de aquí sería el que lista críticas, que si os fijáis es muy parecido al que hemos visto antes. Lo que pasa es que aquí utilizamos el equivalente de una sentencia aware de SQL, que es un filtro, y le estamos diciendo que opcionalmente sea capaz de devolver las críticas, pero solo de una película, ¿vale? Entonces lo estamos pasando como un parámetro opcional que nos puede llegar aquí, ¿vale? No tiene más. Vale, entonces, esto digamos que sería cómo se trabaja con lambdas y cómo se trabaja con DynamoDB. Seguro que muchos ya lo conocíais. Entonces, ahora ya entramos de nuevo, o entramos ya por fin lo que es en el lado ya más de lo que son las APIs, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es el API Gateway de Amazon. Los que habéis trabajado con, digamos, con grandes plataformas enterprise, tipo, pues yo que sé, el IBM API Connect, o el API o CA, pues a lo mejor esto lo veis como un poquito muy de andar por casa, pero esta gente va muy rápido, es decir, o sea, poco a poco Gartner y Forrester les van poniendo cada vez más arriba, ¿no? en sus valoraciones, ¿no? Entonces ahora mismo básicamente es esto, ¿no? Esto es la consola de lo que es el API Gateway, y para crear una API, básicamente lo que hacemos es elegir si queremos que vaya con REST o con WebSocket. Esto sí que es novedoso porque no todos los API Gateways soportan WebSockets. Alguno como WS2, por ejemplo, sí que lo soporta, pero muchos no lo soportan, ¿no?
Y básicamente lo que acabamos haciendo es decirle cómo se va a llamar la API. De nuevo, ¿no? Hablando de coches, ¿no? Por decir, puedo decirle que es una API de coches. Y aquí ya, pues como en cualquier editor de OpenAPI de tipo point and click, ¿no? Es decir, vas eligiendo lo que quieres hacer, ¿no? Lo típico es, un poco lo más natural, es crear primero los recursos. Ya sabéis que si estáis diseñando APIs y no pintáis al lado un diagrama, por así decirlo, de recursos, pues eso no suele ser una buena práctica, ¿no? O sea, recomiendo que lo hagáis, ¿no? Porque al final una API tiene por abajo, puede tener muchos subrecursos y se parece mucho a lo que era la programación tradicional, ¿no? Lo que eran los modelos de entidad-relación de las bases de datos, ¿no? Entonces, os animo a que siempre pintéis antes todo lo que es la estructura de recursos y de sus recursos. Por tanto, aquí es un poco lo mismo, ¿no? Aquí lo que haces es que le vas diciendo cuál es tu primer recurso. En este caso, como era coches, pues le podemos decir de nuevo que se llama cars. Y luego ya debajo, pues podrías venir y meterle otros recursos adicionales, ¿no? Imaginaos, ¿no? No sé, ahora no me viene nada a la cabeza, pero bueno, le voy a decir model, aunque no es muy RESTful que digamos. Y luego ya, como en cada uno de estos recursos, lo que puedes hacer es ya crear lo que sería verbos, ¿no? Que ellos lo llaman métodos. Y aquí ya pues lo típico, ¿no? El get, el push, el patch, los de siempre, ¿no? ¿Vale? Y luego ya por fin, lo que haces es que para estas operaciones las tienes que enlazar con algo que realmente ejecute la funcionalidad. Ya sabéis que una API Gateway per se no hace nada, no ejecuta nada de código, ¿no? Le tienes que decir siempre un backend. Entonces en este caso, activo el Lambda Process Integration, que es el que os digo antes, que es bastante práctico. Y aquí lo que puedes hacer es indicarle cuáles son las funciones lambda que quieres utilizar como backend. Entonces, por ejemplo, podríamos haberle metido una de las que teníamos antes, aunque no tenga nada que ver con los coches, ¿no? Que sería, por ejemplo, esta, ¿no? Entonces, ya en el momento que haces esto, lo que hace el sistema es que te da de nuevo, te pide darle permisos para que el gateway sea capaz de llamar a lambda y te representa cómo va a ser tu flujo de llamadas, ¿no? Entonces, aquí puedes hacer cosas chulas como, bueno, especificarle temas de seguridad en la entrada, o por ejemplo ponerle parámetros opcionales de tipo query string, que se lo podéis añadir aquí. Y luego ya, pues nada, vais a ver, ¿no? Tienes lo que es el gráfico donde vas viendo lo que se supone que estaría haciendo por debajo, ¿no? Entonces, un segundo. ¿Vale? O sea, esto sería un poco el flujo de ida y luego el flujo de vuelta. Como hemos dicho que este llamaba a este lambda, lo tenéis aquí, y podríamos desde aquí saltar a la consola de lambda, ¿vale? O sea, esto sería un poco el tutorial súper rápido de cómo se crea una API en el API Gateway, ¿no? Entonces, para que me dé tiempo, ¿no? Pues dejé todo lo que es el resto de APIs ya creadas, que básicamente es la de movies y la de reviews. Entonces, muy similar, ¿no? En este caso tengo la capacidad de listar todas las películas con un get y luego ya con un post dar de alta una película nueva, pero como veis es lo mismo que antes. O sea, le estás indicando cuál es tu seguridad, que en este caso no le he puesto ninguna, y luego ya por fin a qué lambda vas a llamar, ¿vale? Ok. Luego hay un pequeño concepto que es el del stage, ¿no? Es decir, o sea, tu API la tienes en desarrollo, pero realmente hasta que no creas un stage y lo envías a publicar, pues realmente no tienes un punto al que llamar, ¿vale? Entonces, en este caso, esta API, la de Movies, está publicada, con lo cual, si me voy, por ejemplo, a la operación get, podría saber cuál es el endpoint que tengo que utilizar para listar todas las películas, ¿vale? Entonces, si esto lo abro en un navegador, pues lo que va a hacer va a ser que me va a listar las películas que en ese momento están dadas de alta, ¿vale? Entonces, eso hay que hacerlo pues con los dos endpoints, en este caso con el de movies y con el de reviews, ¿vale? Todo eso lo tenéis también en el tutorial, ¿vale? Entonces, si vais aquí abajo, veis que ahí estoy un poco indicando cómo podéis crear esas operaciones en el gateway. Y además añado en una de ellas es el parámetro que os dije antes, que era capaz de pintarte las reviews, pero de una película en concreto, ¿no? Vale. Ok.
Bueno, entonces, lo siguiente ya es crear datos, ¿no? Entonces, ahí como de costumbre, pues nada, ¿no? Os recomiendo que utilicéis Postman, que Postman, claro, ahora mismo en este momento no, está un pelín atrasado porque, claro, no soporta tampoco nada asíncrono, es decir, ahora mismo Postman no es capaz de interactuar para nada con WebSockets. Está toda la comunidad detrás de ellos presionándoles para que implementen WebSockets y que vengan un poquito al año 2019, ¿no? Pero bueno, en este caso, como es una API Request Response, pues con Postman podría valer, ¿no? Entonces, nada, pues igual, ¿no? O sea, podríamos desde aquí, pues listar lo que serían las películas, ¿no? Bueno, ya lo tenéis aquí, ¿vale? Entonces, con todo esto, lo que hemos hecho ha sido montar una API REST tradicional, un poco con la misma tecnología que podíamos tener en el año 2015 o en el año 2016, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo le añadimos a todo esto? Pues el tema de GraphQL, ¿no? Bueno, entonces, si tienes un API Gateway de los más tradicionales, pues la verdad es que tienes pocas alternativas. O sea, te tienes que bajar un servidor como Apollo, integrarlo como puedas dentro de tu API Gateway, quizá meterlo en un OpenShift, algo tienes que hacer, ¿no? Aquí, sin embargo, los chicos de Amazon, pues sí que, en este sentido, yo creo que sí que van un poquito por delante, en este momento, ya les copiarán los demás, ¿no? Y lo que te están dando ya es otro motor, que lo han llamado AppSync, ¿vale? Donde, de nuevo, das de alta APIs, pero estas APIs ya son en formato GraphQL, ¿vale? Entonces, igual, ¿no? Básicamente, puedes crear una nueva API dándole un nombre, ¿vale? El que quieras. Aquí lo que hacemos es, hablamos de un modelo, porque vais a ver que podemos especificar todos los campos de entrada, de salida, las relaciones, ¿vale? Y a partir de ahí, con esto, dejaríamos creada lo que es la API, ¿no? ¿Vale? Entonces, para que una API realmente, funcione, una API GraphQL, hace falta que tenga algo de donde sacar su información. O sea, realmente vais a ver que siempre las APIs GraphQL acaban siendo el paraguas, normalmente, de otras APIs REST tradicionales, ¿vale? Ok. Entonces, a partir de ahí, lo que normalmente se acaba haciendo es definirle cuál es tu esquema y cuáles son tus data source, ¿vale? Que en este caso, lo habitual debería ser decirle que tus data source sean los endpoints de las APIs que tú has creado previamente, ¿vale? O sea, de esa manera, AppSync es capaz de interactuar con varios sistemas, pero bueno, en este caso lo que les estamos diciendo básicamente es que haga de paraguas de APIs REST tradicionales, ¿vale? Que esto no quiere decir que sea menos seguro, porque realmente también puedes hacerlo que tanto las APIs de abajo como lo que es el propio GraphQL, que esté protegido. Amazon Web Services te da también un servidor de OAuth que se llama Cognito y lo puedes enganchar también en los dos lados, ¿no? Entonces, vamos de nuevo a lo que sería la API que tenía creada previamente, para que me diera tiempo, que es la de Movies, y os enseño un poquito qué pinta tiene, ¿vale? Entonces, básicamente tiene dos data source, que sorpresa, ¿no? Pues uno es el de Movies y otro es el de Reviews. ¿Qué hay aquí? Aquí lo que hay es exactamente las mismas APIs REST que hemos publicado hace un minutito en el API Gateway, ¿vale? O sea, ese digamos que son sus puntos de entrada. Y ahora lo que se hace es que se le define un esquema. En el esquema vais a ver, la verdad es que al principio da un poco de miedo, pero cuando luego ya digamos que te metes en harina, pues es todo bastante intuitivo. Básicamente le acabas diciendo, lo voy a hacer un poco más grande, le acabas diciendo cuáles son tus tipos, ¿vale? Entonces, aquí lo que le estamos diciendo básicamente es que hay un tipo que se llama película y le vas dando los mismos campos que tiene tu API REST. Y donde realmente viene la magia es cuando le das una relación, ¿vale? Esto es algo que de otra manera, la verdad es que es bastante complicado de hacerlo, a menos que te metas en temas de sus recursos, y para APIs que no tienen nada que ver entre sí, el tema de los subrecursos sería muy mala idea, ¿no? O sea, aquí realmente lo que le estamos diciendo es que una película tiene todos estos campos, pero además está relacionada con otra entidad totalmente distinta, que es Reviews, ¿vale? ¿Qué es Reviews en este caso? Pues es otro tipo, ¿vale? Lo vamos a ver aquí abajo. Entonces, lo mismo, Review, le dices cuáles son sus campos, acorde a lo que es la especificación de la API de Reviews. Y con esto, lo que se hace básicamente es definir dos cosas más, que es qué queries quieres hacer, ¿vale? En este caso,
listar películas o listar comentarios, pero puedes hacer también otra cosa que está muy bien, que es que esto no solamente es read only, sino que también puedes hacer que modifique. Entonces, ¿cómo se modifica? Con los mutation. ¿Vale? Entonces, podéis definir funciones que lo que acaban haciendo es llamar ya a un post, a un put o lo que sea, ¿no? ¿Cómo se hace para correlacionar los dos mundos, ¿no? Entonces, aquí lo que se acaba haciendo es que por cada campo le acabas diciendo qué tiene que ejecutar de los data source para recuperar la información. Entonces, en este caso, lo que le decimos es que cada vez que esté listando una película, cuando tenga que listar el campo hijo, que son las reviews, lo que tiene que hacer es ejecutar este fragmento de código, ¿vale? Y este fragmento de código lo que hace es que te gobierna cómo controlar la entrada y cómo controlar la salida. Entonces, en este caso, cuando estás pintando una película, a la hora de consultar cuáles son las reviews asociadas a esa película, lo que acabas haciendo es hacer un get contra la otra API, ¿vale? Contra la API de reviews, y le pasas un parámetro, que en este caso es en qué película estamos en ese momento. Con lo cual, lo que va a hacer en la sombra el OWSync es que va a ejecutar primero el listado de APIs, el listado de películas, y luego por cada una de ellas, y todo esto lo va haciendo en el backend, va a interactuar con la API de reviews y te lo va a empaquetar todo junto, ¿vale? Todo esto, imaginaos hacerlo en Angular o en Android o en iOS, ¿no? O sea, tendrías que haberlo hecho todo en la parte cliente y darte 50 vueltas, ¿no? por internet para pintar solamente una pantalla, ¿no? Entonces, con esto es una manera mucho más elegante de hacerlo, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, veríamos un poco cómo se puede ver en vivo, ¿no? Cómo se puede interactuar con esta API, perdón. Entonces, aquí tenemos declaradas las distintas operaciones, ¿vale? Y, por ejemplo, lo que vamos a hacer aquí va a ser directamente listar lo que serían las películas, ¿vale? Entonces, aquí ya estáis viendo cómo está funcionando todo junto. Entonces, nos está devolviendo... Aquí también un poco difiere un poco con el mundo RESTful, ¿no? Aquí son todo operaciones post, que eso en el mundo RESTful queda un poco extraño, ¿no? Te lo mete dentro de un campo que es data y luego ya dentro vendría el array de todas las películas. Y si os fijáis, lo que está haciendo él en la sombra es recopilar todas las reviews que estaban asociadas a esa película y te las pone todas juntas, ¿vale? Y esto, claro, a la gente de frontend le encanta, porque ahora de repente tú como desarrollador de una aplicación Angular, pues a lo mejor decides que con el nombre de la película, con el director y a lo mejor con el rating te sirve, ¿vale? Y básicamente tú eliges los campos que quieres representar. Vuelves a llamar a la misma API y ya lo que hace el sistema es que automáticamente te hace todas las consultas por debajo y además te pinta solo los campos que te interesan a ti, ¿no? Entonces, claro, esto comparado con el tráfico que te puede generar una llamada a una API que devuelva 50 campos, pues es brutal, ¿no? ¿Vale? Como esto además es interoperable, tú podrías utilizar esta API con cualquier motor estándar de GraphQL, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay uno que es bastante popular, que es el de Prisma. Y claro, la API que genera Amazon es compatible, ¿no? De tal manera que tú, por ejemplo, podrías entrar a lo que sería Prisma y le podrías indicar cuáles son tus endpoints que acabas de dar de alta en Amazon Web Services y hacer las mismas llamadas desde aquí, ¿vale? Entonces, os lo muestro muy rápido, ya con esto acabamos. Entonces, básicamente lo que le decimos es cuál es el endpoint de nuestra API que hemos generado con Amazon. Le damos una pequeñísima seguridad muy básica, que es la clave, la tenemos aquí. Todo esto también lo tengo aquí explicado en el tutorial, ¿eh? O sea, si luego veis al tutorial veréis que explico también aquí abajo cómo interactuar con lo que sería el Prisma, ¿no? Entonces, metemos lo que es nuestra clave. La clave la hemos obtenido de aquí, de Amazon. Y aquí ya, si os fijáis, ya lo que está empezando a hacer Prisma es que automáticamente está obteniendo toda la documentación. Que eso en el mundo REST no lo teníamos. En el mundo REST tienes tu endpoint, pero tienes que tener también tu API Portal con el OpenAPI, con el Swagger, porque si no, no sabes qué parámetros hay ni cómo funciona, ¿no? Entonces, en este caso, es instantáneo. Es darle el endpoint y ya tienes la documentación al lado. Y luego ya, como hemos visto antes, pues es luego ya muy sencillo pues empezar a utilizar este editor para lanzar de nuevo las consultas que queramos. Entonces, si queremos listar, por ejemplo, todas las películas, como antes, pues un poco lo mismo, ¿no? Le decimos qué campos nos interesan
lo lanzamos y ya tenemos la información, ¿vale? Entonces, como veis, o sea, realmente es cuestión de nada, ¿no? En media hora ponerte y como veis puedes tener una API de GraphQL funcionando, ¿vale? El tema de... Para lo que es el tema de WebSockets, simplemente, bueno, os animo también a seguir otro tutorial, que es el de... que también lo han publicado la gente de Amazon, que es sobre WebSockets. Recomiendo que lo busquéis porque también se monta muy rápido, ¿vale? Que es este de aquí, en el que te acaban mostrando cómo hacer una API con WebSockets, que realmente estás consiguiendo que un cliente a otro se notifiquen y sin que tenga que ser un modelo request response, ¿vale? Bueno, pues ya con esto terminamos. ¿Ok? Y bueno, la cuña publicitaria, ¿no? De que evidentemente en Everis siempre estamos buscando talento, con lo cual, bueno, pues podéis entrar aquí, meter vuestro currículum o si no, dárselo a cualquiera de los compañeros que hay fuera, ¿vale? Si tenéis alguna duda. Una pregunta, espera que te paso. Creo que está por aquí. Vale. De forma que tenemos también la aplicación. En ese point que dices que pide los movies de las reviews, tengo 5 movies, quiero ver todas las reviews de cada movie. ¿Ese GraphQL va a hacer competiciones para las reviews de cada movie? Sí, en este caso sí. Sí. Que tendríamos el N+1 que todo el mundo quiere evitar en base de datos, lo tendrías por HTTP. Lo que pasa es que en este caso lo tienes en el lado servidor, es decir, o sea, Vamos, a ver, sí. claro, la pregunta es si realmente quieres consultar, pues en este caso las películas, si tienes 5 reviews, si realmente está generando 5 o 6 llamadas, ¿no? O sea, efectivamente sí, te la está generando, pero te la está generando en el lado servidor. Es decir, el problema que tenemos ahora mismo es que tenemos clientes que están generando APIs cores de muy buena calidad, intentando que sean muy reutilizables, pero todos estos clientes ahora mismo tienen un dilema. Hacemos nuestras aplicaciones web atacando directamente a esas APIs core, con lo cual tenemos un grado alto de reutilización, pero tenemos demasiados round trips, que es un poco lo que hemos visto aquí ahora, o nos rendimos y hacemos APIs de canal, APIs específicas para una aplicación, lo podemos llamar API de canal, API experience, pero son APIs que si lo piensas son muy poco reutilizables, ¿no? Son de usar y tirar, ¿no? Entonces, claro, al final, la mayor parte de los clientes se acaba rindiendo y acaba haciendo los dos tipos de APIs. Acaba haciendo las APIs core y acaba haciendo las APIs de canal o las APIs experience. ¿Qué ocurre? Cuando esas APIs de canal las haces con el formato tradicional REST, pues es todo demasiado casero, ¿no? Porque tú estás haciendo que esas APIs, por ejemplo, la paginación o los criterios de búsqueda o la ordenación, son todo campos que tú te estás inventando. Entonces, si trabajas en muchos clientes, pues te das cuenta de que muchos empiezan a definir, por ejemplo, un parámetro de query string, que es el next, o el last, o el sort by, pero son todos parámetros que te vas a otro cliente y habrá elegido otro nombre distinto. Sí. Con el GraphQL lo que estamos consiguiendo es, o deberíamos conseguir, que eso sea un poquito más uniforme, y encima lo estás dejando todo en el servidor. Entonces no estás haciendo tantas vueltas, tantas idas y venidas del navegador. Otra alternativa, por supuesto, ya es hacer de verdad una API, ¿sabes? Que ya directamente lance una sola consulta a la base de datos y que te lo pinte todo y te lo devuelva. Pero entonces rompes el principio de esas APIs reutilizables súper atómicas. Yo como backend me da mucho miedo eso que has explicado, porque sí. Alguien de front te la puede liar, pero rápido. Sí, es que además con este tema hablas con 3 personas y te sacas 4 opiniones, ¿sabes? Porque no sabes... Entiendo el punto de vista de facilitar como developer para front, esto es una gozada. Claro. Para sacar un producto rápido, por ejemplo, estás empezando y quieres ver cómo funciona todo, está súper bien, claro. Pero en el momento que comienzas a tener un tráfico brutal, creo que los problemas que te puede generar esto son bastante importantes. Sí. Si no hay una buena comunicación. Sí, seguro que lo que acabará pasando, y esto ya es un poco sacar la bola de cristal, o sea, es lo que dices tú, que se utilizará esto para unificar esas aplicaciones de front y hacerlas muy rápido, pero luego seguro que hay que hacer algún tipo de fine tuning en el que vuelves a revisar tu sistema y a lo mejor descubres que con tal de cambiar 2 o 3 queries de GraphQL y hacer ya directamente una medida que vaya a capón a la base de datos, ¿sabes? Lo haces y ya de repente el rendimiento empieza a ser maravilloso, ¿sabes? Pero falta una comunicación de front y backend siempre hay para evitar ese tipo de problemas. Nada, ya está, simplemente. Gracias. Muy bien.
¿Alguna última pregunta? Bueno, quería saber tu opinión sobre el tema de meter lógica dentro de esta especie como de backend for frontend que has dicho, porque lo que entiendo es que GraphQL es una especie como de agregador, ¿verdad? Sí. O sea, al fin y al cabo lo que quieres es que el cliente tenga todo más rápido y de una manera resumida, ¿no? Sí. Entonces quería saber cuál es tu opinión sobre cómo meter lógica ahí, porque a lo mejor sí que convendría meter cierta lógica. Sí. Como por ejemplo un formateo. Claro, eso es. Eso lo acabas haciendo en el caso de Amazon, ¿no? O sea, con otro fabricante, cuando lo implementen, ya veremos lo que acaban haciendo, ¿no? Pero en este caso, se tendría que resolver de esta manera, que es tirando, lo hemos visto antes muy rápido, es Los resolvers. con los resolvers. Es decir, te tienes que venir al lado de los resolvers y aquí, un momentito. Los resolvers tienen los dos puntos de ejecución, ¿no? Que es antes de mandar la petición y luego cuando ya te ha llegado, transformarla, ¿no? Entonces en este caso era muy simple, ¿no? O sea, pasabas una llamada a otro sitio y la devolvías, ¿no? Entonces, aquí la manera como yo lo haría sería o bien directamente atacar a las API REST y complicarlo un poquito más aquí a nivel de templating, o como decimos antes, o sea, al final esto es como todo, o sea, seguro que no hay una talla que sirva para todos, o sea, a lo mejor para cosas muy normales con esto va sobrado, pero para ciertas cosas donde ya realmente ya estás haciendo una orquestación al uso, pues a lo mejor ahí tienes que ir al modelo tradicional, que es a lo mejor llamar a otra API, que esa API llame a un orquestador o llame a un Spring Integrator o lo que sea, que haga todas esas complicaciones. Igual esa API también llama a las APIs cores y ya devolver la salida, ¿sabes? Pero yo creo que al final es lo que hemos dicho antes, o sea, es posible que con esto resuelvas el 90% de la aplicación y luego ya la parte más tricky, ¿sabes? Ahí ya no te queda más remedio seguro que hacer ya cosas un poco más a capón, ¿no? Vale, muchas gracias. Nada. Rápida. Un añadido sobre el último que comentó él. A medida que va creciendo esta lógica y estás haciendo otras funciones, ¿cómo has puesto en función toda esa lógica? ¿Qué nivel de testeo hacéis o cómo lo habéis planteado? Gracias. Aquí, a ver, realmente, o sea, esto ya es cuestión de probarlo ya de hacer una prueba completa, ¿no? O sea, hacer una prueba ya directamente llamando desde el propio GraphQL. Aún así, aquí más arriba, creo que teníamos aquí una parte de poder probar, ¿vale? Entonces, aquí lo que puedes hacer es, para probar justo esta implementación, lo que haces es que eliges, te inventas un caso de test, te metes unos cuantos datos y lo puedes lanzar directamente, con lo cual lo que estás haciendo es una prueba atómica y no tienes que estar pasando por toda la parafernalia, ¿no? de la query, de los esquemas, ¿vale? O sea, digamos que estarías haciendo una prueba directa y en la parte de los lambda igual, o sea, en la parte de los lambda lo hemos visto muy rápido, pero tú puedes probar un lambda directamente sin tener que pasar por el API Gateway, sin tener que pasar por lo que sea el app sync, ¿vale? Eso es. Esto también acaba de salir al mercado, o sea, esto tampoco te creas que tiene tantos años, o sea, todo esto tendrá que evolucionar también.